Hola amigos, sean bienvenidos y bienvenidas a este proyecto de Vive tu vida con interioridad. Amigos y amigas, hoy les continúo hablando de las fuentes del cristianismo, de dónde bebió el cristianismo. Y algunos autores ven el cristianismo como un lago en el cual cayeron muchos afluentes y luego todas esas aguas se fueron mezclando y apareció el cristianismo. Mire, es una buena forma. Yo creo que lo mío es original cuando digo que es como un pintor que fue mezclando diferentes pinturas, cuando agarra una, agarra otra, y fue creando el cristianismo. Esta me gusta más. ¿Por qué? Porque se piensa, si lo ponemos como agua, que son afluentes, nos quedamos en la naturaleza. Y ese sí fue el comienzo, por ejemplo, el comienzo del concepto divino de Egipto, que se quedó netamente en la naturaleza. Y claro, otras, ya después vamos a ver que diferentes otros grupos también hicieron lo mismo. Pero desde el punto de vista original, ese ejemplo de que es como un lago en que de manera natural cayeron otras afluentes, aguas, y se fueron ellas mezclando por naturaleza, ese concepto es muy natural. Entonces a mí no me llena mucho para hablar del cristianismo. De Egipto sí, pero del cristianismo ya no. Porque es que el cristianismo fue algo fríamente calculado. Entonces yo digo que es como el pintor. El pintor tomó esta pintura de acá, tomó esta pintura, tomó esta, las mezcló y saca un nuevo círculo cromático. Creo que se llama así. Ese me gusta más. Porque el cristianismo no bebió de manera natural. No fue que por espontaneidad, evolución espontánea, apareció el cristianismo. No. El cristianismo fue calculado. Esto nos conviene, esto nos sirve, esto aquí, esto allá. Hay una simetría. Hermoso, bonito, fue una nueva realidad, una nueva creación. Por eso el cristianismo impactó. Impactó porque era una novedad, la manera como se describió. No era, antes del cristianismo había otra religión del libro, que en el libro estaba su doctrina, sus leyes y sus mitos, sus leyendas, sus milagros, que es el judaísmo. Y que había que seguir como un canon esa parte del judaísmo. Luego aparece el cristianismo y luego aparece el islam. Son las tres religiones del libro. No hay en el mundo otra forma de pensar del espiritual, de la manera espiritual, que esas tres religiones. No hay otra. El judaísmo es la primera religión del mundo que crea su concepción divina, espiritual, literalmente, en forma literaria. Por eso no existe la arquitectura, la arqueología judía. Alguien me decía en estos días, decía, no, pero es que, claro que se encuentran allá las tumbas de los judíos y se encuentran las ruinas de los judíos. Sí, pero no como espiritual. Claro, porque ellos iban usando aquí, usando allá, pero ellos no hacían, por ejemplo, cuando decimos que Abraham puso unas piedritas, hizo un monumento, unas piedritas nada más. Pero que hayan hecho una pirámide, los judíos, o hayan hecho un templo, no. Mire que el primer templo que tuvieron los judíos fue hecho por Egipto.
Salomón venía de por allá. Ese concepto, Salomón, el término Salomón es egipcio. El segundo templo lo hizo Babilonia, Zorobabel, Babilonia, Babel. Y el tercer templo lo hizo Herodes, griego, romano, egipcio, pero que ya por su familia era judío. Pero los judíos no le creían. Los judíos no le creían a Herodes. Muy parecido como a mí. No me creen los católicos. No me creen los protestantes. No me creen los pentecostales. Yo estoy fuera, yo estoy de todo eso. Los católicos dicen, no, usted ya no es cura. Aunque fui ordenado cura. Los protestantes, no, pero usted viene de los curas, imagínense. Chiviado. Chiviado en Colombia es falso, no tan legítimo. Y los pentecostales, no, pero usted no habla lenguas. Así estaba Herodes. Herodes lo sacaban los romanos, aunque los romanos lo apoyaron un poquito, pero para usarlo. Y los judíos no le creían que él era judío, aunque él profesaba la religión judía. Era de familia judía. Tres templos que es lo que más podemos decir de los judíos, físicamente, fueron creados no por ellos, porque para ellos era el libro, era la escritura. ¿Sí ve? Bonito, eso es bonito, porque todos los demás tuvieron que hacer monumentos grandísimos, altos. Una vez tuvieron que crear allá en Babel una torre que llegara al cielo para poder decir que se estaban relacionando con Dios. Los judíos no, era historia. Ya sabían contar leyendas, historias. Hermoso eso, me encanta. Porque es el Dios que camina en la historia con el ser humano. Que va narrando cómo camina con Dios. Me encanta, por ejemplo, la posición que a Moisés. Mire, yo no estoy diciendo si existió o no existió Moisés. El que cree que existió le duele si yo digo que no existió. Y el que cree que no existió le duele si le digo que existió. Vea que yo no me estoy metiendo con eso. Yo lo que me estoy metiendo es con la historia maravillosa. Que donde iba la nube, allá tenía que ir Moisés. Donde iba la nube nube protectora, allá tenía que ir Moisés. Pero hubo un cambio. Ya cuando agarró la rienda, murió Moisés y agarró la rienda Josué, ya no era donde iba la nube, allá tenía que ir Moisés. No. Donde iba Josué, allá tenía que ir Dios. Mire lo maravilloso. Donde iba Josué, allá tenía que ir Dios. Es una fuerza más importante, porque el otro era más griego. Los griegos eran yo hago así porque eran las marionetas. Los griegos eran como la marioneta. Entonces, los dioses manipulaban al hombre. Aquí no, aquí es Dios, es Josué manipulando a Dios. Y eso se ve en la Biblia, con Jesús. Por ejemplo, Jesús, el primer milagro, dijo, no ha llegado mi hora, y sin embargo lo hizo. Donde va la voluntad del ser humano, como que va la voluntad de Dios. Le dice María, hágase tu voluntad. No ha llegado mi hora. Hagan lo que Él les diga. Y hizo el primer milagro. Luego la mujer sirofenicia. También. Le rogaban que hiciera el milagro. Hasta que se lo hizo. O sea, como que cambió la voluntad ahí. Es un cambio, una concepción escrita, todo, porque no se ve por ningún lado. A ver, vaya busque al hijo pródigo. No lo vemos en una estatua. Vaya busque la higuera, que no produjo fruto. Y sin embargo una historia maravillosa. Que nadie más coma fruto de ti, y la higuera se secó. No le dijo Jesús a la higuera que se secara. Le dijo que nadie comiera más de ti, pero como era una fruta y la fruta vive por sus frutos,
Entonces, al no producir fruto, al no comerse en los frutos, ella se entristeció. Enseñanzas hermosas, pero escritas. A ver, vaya, busque allá la casa cuando bajaron al paralítico por el techo que no cabía. Eso lo discutíamos en el seminario. Alguien dijo, oiga, vamos a ver si aparece el techo. Pero yo no entendía mucho, yo no era muy crítico, creo. Era muy bobo, ingenuo. Aunque tendría mis cosas también, porque también a veces los profesores me querían sacar del salón. Pero que decía uno de los compañeros, decía, oiga, esto está tan raro que nos están mostrando tantas cosas, tantas cruces de Cristo y tantas cosas que va ahí de vez en cuando va a aparecer allá en la arqueología, va a aparecer el techo roto, el hueco donde bajaron al paralítico. No, todo esto es narración, es historia maravillosa de cómo Dios entra al ser humano. Cómo nos relacionamos con esa divinidad, la capacidad que tiene el hombre. Pero eso empezó por la naturaleza. Eso empezó muy natural. Por eso el doctor científico, el tanto que sabe Antonio Piñero, él dice, esto es como si las aguas, que el cristianismo se formó de diferentes afluentes que cayeron al lago y luego las aguas se mezclaron y apareció el cristianismo. No apareció de manera natural. No me gusta, o sea, lo aprecio, lo valoro, ese concepto. Pero eso sería muy antes, eso sería para los de Egipto. 3.000, 4.000 años antes de Jesucristo. Tal vez eso sí. Porque ellos sí fueron de manera natural, que vieron la naturaleza y sin, como yo pongo las manos así, me gusta la forma de Osiris, quieticos, observaron que subía, el río bajaba, río subía, río bajaba, producía muerte, producía vida. Entonces ellos sí no intervinieron en nada y ahí sacaron su concepción espiritual. Pero el cristianismo no saca la concepción espiritual así quietico, al contrario, el cristianismo dele, agarra y es un pintor. Para mí es la mejor forma del cristianismo. Es un pintor que mezcla colores y nace de la policromía de esos colores, lo va mezclando y van haciendo el cristianismo. Así es como es el cristianismo. Hay una propuesta y un propósito y hay una intencionalidad. Hay una manera, si tú miras los evangelios y miras las cartas de Pablo, hay una intencionalidad de dar una enseñanza, de crear algo, una forma, un sistema. Muy bien, esta es la introducción que te voy a hacer. Este tema a mí me maravilla, me entusiasma. Lo que me desanima es la forma como tengo que enseñarlo. No es tan fácil enseñar este tema, porque la gente tiene prejuicios. Cuando uno quiere liberarlos de algo, la gente prefiere atada. Dicen que aquí en Estados Unidos, cuando los esclavos, cuando la emancipación que declaró el presidente Abraham Lincoln, declaró libertad para los esclavos, ellos no querían. Y yo me encontré en Nueva York una persona de color, de morena, de raza negra, de los esclavos, y ella decía, la persona esta decía, lo peor que hizo fue la decisión que tomó Abraham Lincoln. Yo decía, pero ¿cómo si los liberó? No le entendí. Pues es que los esclavos estaban acostumbrados a ser mandados, a que los mandaran. Y luego, al ser liberados, ellos tenían que empezar a mandar, a producir por sí mismos, a crear visiones, a trabajar por sí mismos, no que los tuvieran que decir así, que era lo que tenían que hacer. Entonces, no estaban preparados y no prepararon el sistema para eso. Por eso muchos morenos se murieron de hambre. No sabían. Es como si tú tienes una mascotica, y la suelta y ella no puede sobrevivir. En cambio, un animalito en el campo, salvaje, sí puede sobrevivir. Pues eso le pasó a los morenos y eso es lo que te pasa a ti. Yo te entiendo.
el cristiano, si, como yo busco liberarte, que tú bebas de tu propia fuente, que tú bebas de tu propio río, de tu propio pozo, de que tú empieces a pensar por sí mismo, porque eso es lo que te da vida. Y como decía Nietzsche, dice una frase por ahí de Nietzsche, que lo más difícil de esta vida es salir del clan, porque siempre te quieren a ti manipular. La sociedad, pues tú tienes que comportarte como se comporta la sociedad. O sea, es difícil salir del clan, pero no hay dicha más grande que cuando tú hayas salido, cuando tú piensas por tu propio pensamiento, así como lo hago yo. Yo estoy libre, me he liberado. Claro, gracias a Dios trabajo en una institución donde dice piensa y deje pensar, dejar pensar. Piensa y deje pensar. Y piensa y deja pensar. Piensa y deja pensar. Porque ahí es donde está la creación. ¿Ve? Porque esa es la esencia del cristianismo. Es el pintor que va creando, que va mezclando y se va haciendo aumento. Por eso a mí no, a rato me da cosa, pero otras veces me satisface que hoy día estén los pentecostales llevando la delantera. Porque vea que el cristianismo viene, en la Edad Media fue una forma, luego en la Edad Moderna, con el protestantismo, el cristianismo dio otra forma y con el pentecostalismo dio otra forma. No sabemos qué va a venir ahora. Porque no va a durar toda la vida el pentecostalismo, ya está cambiando. Lo que pasa es que uno el cambio lo ve después, o sea, después, antes no lo ve, o en el momento en que está cambiando uno no lo ve. Por eso cuando me dicen, tú eres feliz, yo digo, supe que fui feliz, pero en el momento en que estoy siendo feliz no me doy cuenta. Disfruto, pero no me doy cuenta. Así es, el cristianismo ahorita está cambiando. Uf, muchísimo. Ya la gente quiere otra cosa. Ya la gente que está saturada con la forma como estamos llevando pentecostalmente el cristianismo. Por ejemplo, hubo una denominación, creo que las Asambleas de Dios, que ordenaban ministros a aquella persona que hablara lenguas. Hasta que no hablara lengua no lo podía ordenar. Y ya no, ya cambió. Aunque se quedan, me imagino que quedan algunos con eso, pero ya no tienen necesidad para ser ministro de la Asamblea de Dios, que fue una de las grandes instituciones importantes del cristianismo, como pentecostal, ya no. Entonces ya ahora se habla de la no denominación, no denominación, y va aumentando, entonces solamente cristianos, ya no pentecostales, solamente cristianos, así va cambiando. Por ejemplo, que dejaron los templos y se reúnen en los estadios. Ya los templos de esa época en que era entrar al templo y ver algo allí, símbolos sagrados, ya no hay. Ahora son unas sillas como ir a jugar básquet. ¿Sí? Son más o menos como un estadio de jugar básquet, como el jugar fútbol. ¿Por qué cambió el cristianismo eso? Yo tengo yo lo sé muy bien. O sea, descubrí por mi propia cuenta que hubo una época en que la gente se dejaba llevar por el creer, luego por el racionalismo, edad moderna, y luego por el emocionalismo. Y recuerden que el siglo XX fue el siglo de las emociones. Entonces todo lo que tuviera que ver religioso, pues tenía que dejarse llevar por la emoción. Por eso el deporte atrae tanto, millones y millones. Entonces, mire, uno en la Biblia se dice que la iglesia está para transformar el mundo, el cristianismo para transformar el mundo. Pero cuando observamos de manera real, sincera, con un corazón abierto, una mente abierta, sincero, quien cambia a la iglesia durante los 2000 siglos que lleva, los 2000 años, los 20 siglos que lleva, quien cambia a la iglesia ha sido el mundo. Cambia el mundo y la iglesia cambia. Si el mundo se va por el racionalismo, la iglesia se vuelve racional. Si el mundo se va por el emocionalismo, la iglesia se va por el emocional. Por eso nació el pentecostalismo, lo que llamamos pentecostalismo o neopentecostalismo, otros le dicen. Pero es pura emoción. Y es la forma que la vieron, pero dentro de poquito ya va a ser otra cosa. Porque va evolucionando, va cambiando. Yo lo entiendo claramente eso.
Y tenemos que ser sinceros. Ahora, aunque las formas vayan cambiando, porque lo que va cambiando en sí son las formas, el contenido es el mismo. El mensaje cristiano es un Mesías, Jesucristo, Dios, que se encarna y que muere y resucita. Ese es el mensaje vital. Muere y resucita. Antes de Jesucristo, la resurrección era más tarde. Con Jesucristo, la resurrección es ya. Y el reino de Dios era ya. Y el fin del mundo era ya. La transformación del mundo era ya. Pablo, si tú lees las cartas de Pablo, es que el fin ya está a las puertas. Ya llega. Jesucristo también, Mateo 24, Él lo dice. Ya está a las puertas. El cambio ya está. Luego hay que entender lo que es el cambio, qué es la transformación, qué es la resurrección. Pero la esencia está ahí. La esencia del cristianismo no pasa. Ahora, la forma es que va cambiando. La forma. Por eso a veces se explica a través del racionalismo, a través del emocionalismo, a través de la creencia simplemente, del creer. Creo, luego existo. Pienso, luego existo. Siento, luego existo. Por ahí se va. ¿De dónde bebió el cristianismo? ¿Cuáles fueron las fuentes del cristianismo? Y la pregunta que yo me hago es, porque es que, mire, cuando se fue a crear el cristianismo, en la época en que empezaron a armarlo, a poner este color, a poner este, a hacer el cuadro cromático, no se imaginaron que esto iba a tener tanta importancia, como todo producto, que esto iba a repercutir tanto. Y si uno ve el propósito esencial del cristianismo, el propósito era que llegara un Mesías, un ungido, un Cristo, y transformara la situación que estaba viviendo. El judío piensa que viene, es ese Mesías que viene a instituir el reino de Israel. Y si uno ve a Jesús en lo incipiente, en lo más histórico, no el adorno, no cuando ya le ponen a hacer milagros y eso, sino en las conversaciones más esenciales de Jesús, dice que Él viene a restituir para el pueblo de Israel. Él dice que viene para ellos. El romano, en esa época, que está ahí también, pendiente, está saturado, está harto de la guerra, está en decadencia, también espera que llegue ese Mesías, ese ungido, ese Cristo, y transforme también el reino. Lo más maravilloso aquí, y es que a mí me llena de emoción, me entusiasma, es que ellos estaban creando algo que iba a ser transformado en la tierra, algo que iba a ser transformado, y al salir la mezcla, yo pienso que ellos no habían planeado que les iban a hacer la iglesia como institución, como algo que se desprende. ¿Y por qué lo digo? Porque en la misma iglesia, en la iglesia cristiana hasta el siglo XVI, que era una, Martín Lutero, que hizo la revolución solamente con un propósito político y económico, siglo XVI, Martín Lutero y compañía, el único propósito que tenía Martín Lutero era el que no le dieran las indulgencias a los franciscanos. Le dio rabia, porque él era agustino. Y el Papa
optó por darle el porcentaje de las indulgencias que estaban cobrando en todo el mundo cristiano para poder hacer el Vaticano, allá la plaza de San Pedro y el templo. Martín Lutero entonces sacó las armas y desde el punto de vista político, el mundo estaba cambiando. El mundo estaba cambiando. Ya no querían imperio. Los príncipes estaban hartos, porque los principados eran pequeños territorios, pero ese príncipe tenía que darle al emperador, y ellos querían ser autónomos. Por eso el protestantismo es autónomo, se ve que cada uno hace su propia iglesia. No es como la iglesia católica, que es imperio, es más grande. Tiene el concepto de imperio, porque ya lo he dicho en otros pasajes, porque se quedó en Roma, ahí donde estaba creando eso, pero ya fue después que se fueron el emperador se fue para Constantinopla. ¿Por qué yo digo que los creadores del cristianismo, cuando mezclaron esos colores, ellos no pensaban que la iglesia iba a tomar tanto auge? O sea, que lo que estaban creando. ¿Por qué? Porque se repitió otra vez 16 siglos después. Antes también, pero yo voy a lo más reciente mío, que lo sé, que lo conozco muy bien. Entonces Martín Lutero y compañía, por un aspecto era la parte política, que los principados querían ser autónomos. Y por el otro lado era la parte económica, que no le querían seguir dando donaciones a los reyes. Entonces Martín Lutero les dijo, mire, estas son las conversaciones de ellos. Si la iglesia cambia de darle al emperador, que era el papa, el concepto, estoy haciendo una analogía. No es que decía que era emperador, pero era la misma autoridad del emperador antes, ahora era el papa. Porque recuerda que repartía territorios. América lo repartió el Papa. Fue el que dijo, por aquí Portugal, por aquí España y así. Bueno. Entonces, Martín Lutero dice, si la iglesia deja de darle dinero al Papa, al imperio, y los obispos son autónomos en su lugar, cada iglesia nacional, en cada lugar, en cada territorio, independiente de allá, nos vamos a quitar el flagelo político y el flagelo económico. La revolución luterana, si somos sinceros de verdad, si de verdad abrimos nuestra mente, nuestro corazón, eso no le va a pasar nada a Dios. ¿Usted cree que Dios le va a afectar a Dios eso? Que digamos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces no te debe preocupar eso. Martín Lutero y compañía, Zwinglio, Calvino, todos esos fueron autónomos, o sea, quisieron liberarse económica y políticamente del papado. Pues sucede que los príncipes, eso fue lo que hicieron, dijeron, bueno, si la iglesia se libera de eso, nosotros también nos liberamos del rey, del emperador. Y lo hicieron. Por eso, ¿a quién protegió a Martín Lutero? El príncipe. No lo protegió el rey, lo protegió el príncipe, los príncipes, que era el que estaban porque los príncipes querían eso. Entonces, ¿dónde se ve la parte espiritual ahí? No se ve por ningún lado. La espiritualidad en el protestantismo no se ve. Con la forma como rompieron con Roma, protestaron, salieron, no había nada espiritual. Había pura intencionalidad política, económica, científica y religiosa. Espiritual no había, porque la espiritualidad no cambia. La espiritual es la misma ayer, hoy y siempre. Respirar, comer, dormir, tomar agua, tener buenas relaciones, tener buena salud, ser autosuficiente. Esa es la espiritualidad, no cambia. El hombre es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero cambia, la religión sí va cambiando. La forma, el contenido no cambia. La espiritualidad es la misma. Por eso ir a la esencia de la espiritualidad.
El principio de la espiritualidad es la respiración. Recuerda eso, no te olvide. Ruach, neuma, eso es respirar, aliento de vida. Que Dios te hizo eso, ya es la historia. Que Dios sopló, que hizo a Eva y eso ya es la historia. Pero en esencia es la respiración. Muy bien, ¿cuáles fueron las fuentes del cristianismo? Bueno, entonces estaba diciendo esto. Es que me voy perdiendo porque me voy inspirando solamente, ya no tengo nada. Aquí está pelado. Entonces yo preparo algo y siempre me voy por otro lado, casi siempre. Porque es que quiero decir lo que yo sé, lo que yo siento. Entonces yo te decía que el cristianismo no pudo ser lo que ellos hacían. Porque es que parto, recuerdan, que lo que parto es cuáles fueron las fuentes del cristianismo y cómo una idea de un ungido que venía a crear un reino apareció, fue la iglesia, una institución. ¿Cómo fue eso? Eso es rarísimo. Entonces sucede, pongan atención, que así sucedió en el siglo XVI. Martín Lutero no tenía, ni se imaginaba por aquí, que iban a crear otra iglesia, otra forma de iglesia. Ellos pensaban era en liberarse económica y políticamente del Papa, pero no querían crear otra iglesia. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es la misma. O sea, ellos querían seguir con la misma espiritualidad. Jesucristo que padeció, murió y resucitó, y ahora había que llevarle la buena noticia de la salvación a la gente. Eso era normal. Pero la forma era la que cambiaron. Entonces se liberaron. Decía, ¿por qué tenemos que dar este mensaje de una manera global así con un emperador si nosotros lo podemos hacer de manera autónoma? Muy bien. Protestaron. Y Martín Lutero, cuando los campesinos, porque los campesinos fueron los que más lo escucharon y dijeron, sí, nosotros queremos liberarnos y vamos a acabar porque había que acabar con nosotros, entonces vamos a acabar con los que quedan, con los del Papa, el papado, que en esa época no se llamaba católico, pero digamos los católicos para entenderlo hoy, con los que quedaron. Y entonces salieron los campesinos en Alemania y empezaron a quemar los templos y a quemar las imágenes. Y Martín Lutero, junto con los soldados, mandó acá matar a todos los campesinos. O sea que los primeros seguidores de Martín Lutero fueron acribillados por él mismo. Eso está en la historia. Los primeros seguidores de Martín Lutero fueron matados por orden de él mismo. Ahora alguien me dice, no, él no fue. ¿Quién dijo eso? Estúdielo, mírelo, averígüelo. Hay que meterse uno allá. Porque Martín Lutero no quería despegarse de esa institución llamada iglesia que existía. Lo que quería era que no le cobraran dinero, indulencias, y que políticamente fueran autónomos, tuvieran más libertad. Y Martín Lutero acabó con la Biblia. Vea que Martín Lutero quedó como con 3 o 4 libros, renunció al canon, porque se dio cuenta, él sabía muy bien de dónde había aparecido el cristianismo, de dónde había bebido, y ya no quería eso. Entonces los primeros seguidores de Martín Lutero fueron acribillados por él mismo, por orden de él. Lo permitió, habían que matar porque estaban haciendo estragos. No entendieron la idea. Vamos a transformar nuestra casa. Y entonces la gente sale a tumbar su casa. No, yo estoy hablando de la casa espiritual en la que llevas en tu corazón, que ya dejes de tomar licor y ahora ya dejes de tomar, transformas tu casa. Es que son símbolos, es el lenguaje, escritura, símbolo de Dios. Bueno, esa es una parte que yo digo, el protestantismo protestó y no supo las consecuencias que traía. Y entonces, 16 siglos antes, 1600 años antes, lo sucedió también el cristianismo. Crearon algo y que no sabía que iba a tener tanto auge, tanta importancia, pero ya les digo por qué la importancia. Muy bien. Martín Lutero y compañía tuvieron importancia porque los reyes los apoyaron. El cristianismo en el siglo I tuvo importancia, o sea, creció porque el imperio lo apoyó, porque nació el imperio. Y yo digo que el cristianismo nace en el imperio romano. Nace por allá en el siglo I.
pero como Vespasiano, Tito y Domiciano, ellos murieron, los que vinieron ya no, el cristianismo ese no, nos está quitando el poder, porque fue creciendo, le dieron mucha importancia. Pues la vida espiritual es muy importante. Ese concepto pegó. Y entonces ahí donde vino la persecución del cristianismo. Claro, los perseguían porque vinieron nuevos emperadores. Pero como eso ya había agarrado fuerza, en la época de Constantino, siglo IV, ya ellos sí, ya dijeron, no, aquí hay que aceptarlo. O sea, ya tenemos que aceptarlo porque ya es una transformación y por eso lo aceptaron. Pues sucede que 16 siglos después se repitió exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo con Martín Lutero. Y luego, en el siglo XX, vuelve y se repite lo mismo. Pongan atención. Un presbiteriano y un metodista, presbiteriano que viene del protestantismo y el metodismo que viene del protestantismo pero por otra línea de Inglaterra. No creas tú que el que me está escuchando y sabe de esto, te estoy confundido. No. Como un pastor me dijo, cuando yo empecé con la iglesia metodista me decía, recuerda que el metodismo es diferente al protestantismo del siglo XVI. Claro que lo sé muy bien. Lo sé muy bien porque esto viene de Inglaterra, que protestó mucho después con Enrique VIII. Ya siglo XVII, unos años después de la revolución de los protestantes en Alemania y Europa, Inglaterra siguió siendo de la misma del papado, pero ya como Enrique VIII el papa no le quiso permitir que se casara con su cuñada sin hacerle nulidad de matrimonio, entonces renunció, pero renunció simplemente por política, nada más. No fue por espiritualidad, por concepto religioso, doctrinal. Pero después del metodismo nace el anglicanismo y entonces ahí viene de la iglesia que creó Enrique VIII, entonces ya viene el metodismo, ya con un concepto de seguir evangelizando, de purificar la iglesia. Y nació otra iglesia. Y nadie se me imaginaba que eso que estaba haciendo Juan Wesley iba a ser tan grande, porque el mismo Juan Wesley no quiere que después se nombren obispos. Y él con pavor y temblor ordena a algunos ministros. Ni siquiera él al principio quería dejar que predicaran los laicos. Y después, a través de consejos, dicen que de la mamá y de otras personas, pues permitió que los laicos, y por ahí era la predicación laica, y hoy día el metodismo. Entonces, si ve cómo nacen las cosas sin saber que van por ahí. Bueno, pero entonces no me quiero meter netamente por el metodismo, porque lo sé bien, pero no quiero meterme por ahí, quiero más amplio. Entonces, lo que quiero decir es que en el siglo XX, un metodista y un presbiteriano fue los que iniciaron el movimiento del emocionalismo, que es lo que se creó el pentecostalismo. ¿Quién iba a creer? Ni se les pasaba por la cabeza que eso iba a tener una revolución grandísima y que se iba a desatar un movimiento por todos lados, suelto, sin pies ni cabeza, porque eso tiene el pentecostalismo, es dele y hágale y saca, como le inspire, la inspiración. A mí me encanta eso, me maravilla, me encanta, me gusta pensar en eso, cómo es que las cosas nacen y el creador ni se imagina que viene y eso arranca a una velocidad impresionante. Los que vivieron el año 1950, el 60, y vivieron en el pentecostalismo, muy bonito, porque eso nació por ahí en 1912, y luego pues se fue extendiendo rápido. Yo el pentecostalismo, el carismático, los conocí más o menos en el 80. Era bonito, pero no lo entendía la gente. La gente católica no lo entendía, pero sí iban por ahí, porque los milagros, las sanaciones, ya pensar en que el Espíritu Santo era el que lo movía todo en esa parte interna. Pero como estructura, pues no pensaban que eso iba a salir así, y apareció otra cosa. Entonces, con esas dos experiencias, y también con el metodismo, y lo que está apareciendo ahorita, nuevamente vuelve otra vez a cambiar. Entonces, por eso yo digo que el cristianismo
le pasó lo mismo. Existía el pensamiento griego, existía el emocionalismo mesopotámico, ¿sí? Y existía el vitalismo egipcio. Yo lo miro así. ¿Por qué digo el vitalismo egipcio? Porque Egipto es el que se queda así, los egipcios se quedan así, observando al río bajar, sin intervención. Es bonito esa parte. Entonces, vitalismo, cerebro reptiliano. Emocionalismo, Babilonia. Eso lo voy a presentar mañana. Tengo mucho material, pero hoy quise hacerte otra vez introducción y otras cositas para captar más la idea, más macro. Entonces, Mesopotamia, cuando se habla de Mesopotamia, pues tenemos que hablar de los sumerios, de los acadios, de Mesopotamia, de Babilonia, de los persas, de los asirios, de los persas, o sea, como de 6 grupos. Mire, lo bonito de esto es que Egipto, aunque ha sido invadido, fue invadido y eso, pero su concepción egipcia quedó la misma. En cambio, en Mesopotamia ha habido más cambios, ha habido más imperios allá que han transformado la situación. Entonces, hoy, ¿qué te he querido decir? Porque la pregunta es, ¿de dónde bebió el cristianismo? ¿Cuáles fueron las fuentes del cristianismo? Entonces, para mí, la fuente del cristianismo fue Egipto, fue la región de Babilonia y fue Grecia. Ahí se unieron 3 y de manera no espontánea. Lo que les he señalado hoy, lo que les he enseñado hoy, es que el cristianismo no nace de manera espontánea, por evolución espontánea, no nace. El cristianismo no es que, como dice el autor Antonio Piñero, que las aguas llegan de aquí, de aquí, de aquí, se van metiendo ahí. No, hay un propósito de hacerlo. Yo digo que es como el pintor, que al propósito mezcla pinturas y para hacer su pintura echa un color por aquí, echa otro color por aquí, echa una figura por aquí y nace el cuerpo de la iglesia. Entonces, ¿cómo es que un movimiento que empezó esperando un Mesías y después les apareció la iglesia? La conclusión es porque fue creado por alguien. Fue alguien creó el cristianismo, alguien lo formó literalmente. Lo formó, no lo dio y ahora nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Pero mañana les voy a explicar un poco más. Si hoy no me has entendido, no te preocupes. Que no es fácil. Yo lo entiendo claro en mi mente, pero cuando lo voy a expresar, ya no es claro. Por eso te puedo confundir. Pero si tú miras el video otra vez, tú lo puedes ver. Y si seguimos en este trabajo, después se nos va a ver clarito. Es como cuando está el amanecer, que al principio no ve uno muy bien, pero va amaneciendo hasta que se aclara. O como las aguas revueltas en un pozo. Luego va quedando y tiene que uno esperar. Así te digo que tú tengas paciencia. Muy bien, espero que hoy te haya ayudado este mensaje que te di. Mañana estaré nuevamente compartiendo con ustedes para que aprendas a reconocer tus fuentes, de dónde vienes, y así sabrás para dónde vas. No niegues tus raíces. Yo voy a hacer un árbol genealógico del cristianismo. Eso está por ahí, un día te lo presento. Cómo va saliendo y cómo las ramas van apareciendo. Como un árbol. Jesús dijo, yo soy el tronco, ustedes son los sarmientos, las ramas. Entonces no te preocupes que hayan tantas ramas. Somos el mismo árbol. Lo que pasa es que no hay que negar el árbol, no hay que negar la raíz. Y todo es importante. Existen los antepasados, los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, nosotros. Si tú niegas a tu abuela, a uno de esos abuelos, tatarabuelos, abuelos y para atrás, con uno de ellos que no hubiera existido, que tú lo niegues, tú no existirías. Con uno que no hubiese existido. Luego tú existes, vives porque uno de ellos está ahí.
Todo eso es una cadena. Cuando yo te hablo del cristianismo es para que tú valores las fuentes y sepas de verdad en qué estás parado, qué es el cristianismo, en esencia, en lo espiritual. Yo no me meto con doctrina, yo no me meto con leyes, yo no me meto con iglesia, no me meto con eso. Sigas ahí. Pero la espiritualidad, la esencia, el contenido, lo que hay por dentro, el fondo, ese sí es el que te ayuda para que le quite todo y quede el oro sólido. Y vas a valer más. Porque lo mejor que hay es cuando uno entiende las cosas. Despierta tú que duermes, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Muy bien. Son muchas cosas que te quería decir, que te quisiera decir, pero lo voy a dejar hasta aquí para no adelantar más, y este video yo sé que te puede ayudar mucho. Muy bien, pasa este video, por hoy te digo bye bye. Feliz día.